ahí está el tema, los aranceles impuestos por Donald Trump. Tendría que haber demasiada sorpresa porque los ha venido anunciando. Sorpresa sería que hubiera sorprendidos. Donald Trump ahí va cumpliendo lo que ha puesto sobre la mesa desde la campaña, en la transición y en los primeros 2 meses, creo que apenas son 2 meses que lleva como presidente, que lleva en la Casa Blanca. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto Aguilar. Alberto, qué gusto. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás, Alicia Salgado? Alicia. Muy buenas noches, Manuel. 25%, Alicia, de arancel parejo, industria automotriz, nada más que México es el país que más vehículos vende hacia Estados Unidos. Bueno, ¿Le sí. pega, no le pega? ¿Cómo nos pega, Alicia? Parejo, disparejo. A ver, ¿por qué? ¿No? Porque inclusive el documento que acompaña la declaración del presidente Trump establece que en el caso particular de los países del Tratado de Libre Comercio, lo que se va a buscar, lo que se grabaría, y es en una fórmula que está definiendo con el Departamento de Comercio, es en ese porcentaje del 25% las partes que no corresponden a Estados Unidos. O sea, aquí hay una clara violación del Tratado de Libre Comercio, una pretensión de violación, porque el contenido regional que se combinó incluye lo que se produce en México, lo que se produce en Estados Unidos y lo que se produce en O sea, lo que no Canadá. pagaría el arancel es Exacto. lo que se fabricó en Estados Unidos. Solamente lo fabricado en Estados Lo Unidos que sería se fabricó cero. en Canadá y en México, eso es eso lo que sí. ha dejado o ha dicho, digamos, en este acotamiento de la información. Te voy a dar un caso. En general, los 3 grandes norteamericanos cumplen con el contenido regional. Estaría solamente uno pendiente de cumplir, que es el caso de Stellantis. Tiene algún par de modelos que no cumplen y que van al mercado norteamericano, pero que tienen una importación grande o provienen de Europa. O sea, es other countries, ¿no? Pero en general, Ford, por ejemplo, cumple con el 75%. Pero si fuera solamente norteamericano, cumple con el 56%. Y si fuera el caso de General Motors, tiene 17% de componente mexicano. A ver, lo que es un hecho es que el TEMEC dice o decía una cosa y Donald Trump lo está rompiendo. Pues pretende romperlo, pero no sé si pueda. Ya lo está rompiendo, ¿no? Porque él ya puso los aranceles. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Muy complicado porque creo que, lo hemos comentado, estamos muy enfocados en el corto plazo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer pasado mañana? Mi impresión es que estamos hablando del fin de un ciclo que empezó con la firma del Telecán en 1992-94 y que estamos apenas viendo cómo van a ser las reglas del nuevo ciclo. No se acaba el comercio entre México y Estados Unidos porque geografía es destino, hay demasiada interacción, pero todo lo que se planteó desde el 90 y tantos hasta la fecha partía del supuesto de que entre México, Estados Unidos y Canadá iba a haber una sola región económica donde tenía sentido decir esto es América del Norte y lo que vamos a grabar es lo que está fuera de la región. Creo que lo dice de manera muy clara Mark Carney, el primer ministro de Canadá, y dice, se acabó una era de colaboración entre Canadá y Estados Unidos tal y como la conocimos. Eso es lo que está pasando. Pues sí, es un cambio de era y sí, decías, nosotros vamos en el día a día, ¿no? Ya nuestro mediano y largo plazo es al 2 de abril, imagínate. ¿Cómo lo ves? Pero es para adelante. Alberto? Ahora, puntualizando un poco el impacto, Manuel, la verdad es que solamente el 40% de de los componentes de los autos que se exportan a México son de Estados Unidos. Entonces eso significa que el 33% de todas las exportaciones mexicanas van a ser grabadas. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, no, solamente 33 se salva y 77 van a ser grabados. O sea, el impacto es brutal. Sí. O sea, es al revés. 33 se salva, 77 se graba. Y bueno, me parece que el tema es bastante delicado porque pues, realmente lo que estamos viendo es una violación flagrante, como lo dice Alicia, del acuerdo comercial trilateral que se tenía. Y en todo lo que estamos viendo, pues también es el que va probablemente a finiquitarse el acuerdo trilateral que se tenía de parte de la administración de Claudia Sheinbaum.
había mucha confianza en que se podía hacer una revisión Sí, me acuerdo. del acuerdo comercial. Y bueno, los analistas que saben de esto decían, no va a ser una revisión, va a ser un cambio total del acuerdo. Ahora me parece que deberíamos empezar a pensar que no vamos a tener un acuerdo trilateral. Ya no va a haber Ya ni no va a haber siquiera porque acuerdo. Canadá ya no está conforme con Sí. Estados Unidos. México tampoco tendría que estar conforme. De hecho, me parece que a estas alturas deberíamos haber aplicado medidas espejo. Se han esperado demasiado, muy precavidos. Todo el mundo ha implementado medidas espejo, menos México. Y bueno, me parece que va a ser bastante complejo en este entorno que se salve el famoso TEMEC, que como bien lo decía Luis Miguel, pues la verdad es que venimos de un acuerdo comercial que costó mucho trabajo tener, 92, 93, entra en vigor 94, el Telecán, y luego, pues al final de cuentas, se cambia en el 2018. Pero además ¿Y ya? lo cambia Donald Trump. en Y lo buena cambia medida, Donald lo Trump firma con una Donald política Trump. proteccionista, ¿no? Sí. Ahora ya no le gustó. para el consumidor va a ser terrible porque los autos van a subir de 10 a 11%. Imagínate así de sopetón. Va a ser fatal para Estados Unidos, el consumidor, pero para México, Igual los para empleos, México. los cientos de miles de empleos que dependen directa e indirectamente de este sector. Nada más déjame detenerme en algo que decía Alberto. Medidas espejo como respuesta. ¿Te parece que sería una buena... Mira, te doy están un arancel, te contempladas. pongo un arancel? No, están contempladas. Yo creo que también hay mucho que se desconoce, ¿no? Y a veces los analistas repiten. Pero con toda sinceridad, el Tratado de Libre Comercio tiene muchos mecanismos. Y entre otros están las cartas paralelas. Estos tienen 8 cartas paralelas, de las cuales 3 las firmó Guajardo, pensando en que Donald Trump podía haber seguido en el cargo, pero no siguió, pero están vigentes y fueron firmadas por Lighthizer y por Trump. En ellas están los mecanismos de protección en caso de que implementaran de nueva cuenta la 232, que es justamente lo que hicieron, y en O particular sea, México se puede ver para quienes no son expertos en este tema y nos están viendo, porque si hablamos del 232, pues alguien La nos tendría que sección platicar el 232. 231 y luego el 233. Pero a ver, términos prácticos para quienes nos están viendo. México se puede librar del arancel del 25% Puede que defenderse. impuso ayer Donald Trump. Puede defenderse. Ahora, el tema es que el presidente Trump ha hecho un cambio importante en la regla de origen y allí mismo se establece que si cambiara o justificando ese cambio en la aplicación del acta de 1969 de comercio para expansión comercial, ¿no? Con la cláusula 232, así dice tal Así cual, dice, ¿no? así dice, ¿no? Y quizá alguien sensato y lo aplicara haría para caso de todo lo que dice el aluminio TEMEC. y para siderurgia, pero en particular para sector automotriz. México podría inmediatamente aplicar arancel recíproco en ese tenor y también aplicar en otras áreas. A ver, Es cierto, tienes la pero, a ver. capacidad y además establecer un mecanismo de resolución de disputa. A ver, pero el problema es que ya se rompió el marco. pues sí. Es O que sea, este señor no entiende de razones ni de lo que firmó. Efectivamente, el acuerdo tiene muchas cosas, pero estamos hablando de un mundo donde el acuerdo no existe para muchas de las decisiones. Exacto. Tiene mucho de lo que están diciendo con Donald Trump. Lo mismo está ocurriendo con las deportaciones masivas, que dicen hay varias leyes de Estados Unidos que están siendo violadas y no le están poniendo freno. Tiene mayoría en la Corte. Para mí no hay que perder de vista un acuerdo de libre comercio, es también un acuerdo de protección y promoción de inversiones. El efecto no solo es sobre el comercio binacional o regional, el efecto más importante buscado por Trump es inhibir las inversiones a México y llevárselas a Estados Unidos. La intención. En buena medida, el que incluso los mecanismos nos estemos preguntando qué se vale, qué no se vale, no hacen sino subrayar una cosa. Lo que va a hacer este señor es complicar la relación económica. Lo decía muy bien. Te desincentiva. Y como Dijo empresa él, dices, no quieren no esos quiero más problemas, broncas. vénganse a Pues invertir sí. a Estados Unidos. Cuando el canciller Ebrard está diciendo vamos a estar menos, peor o mejor que el resto del mundo,
un asterisco gigantesco ese argumento. Vamos a empezar a competir con regiones de Estados Unidos, no contra otros países. Pues sí, ese es el tema. Tal cual. Sí, esto de las cartas paralelas, pues sí es un tecnicismo, pero ya no estamos hablando de tecnicismos, o sea, estamos hablando de un gobierno que puso las cartas sobre la mesa distintas, con un lenguaje distinto, un señor que no le gusta hablar tecnicismos, le gusta imponer su relación, sus posiciones, y yo creo que ante esa circunstancia, pues lo único que te queda es imponer tus propios aranceles para protegerte, porque si no desincentivas al mercado de los Estados Unidos en la misma proporción que ellos harán hacia México, pues no tienes argumentos para negociar. Tú tienes que imponer aranceles para tener elementos de negociación. Por eso Europa de inmediato los implementó, China los implementó, Canadá inmediatamente los implementó y creo que México tendrá que hacerlo porque el daño que se viene para nuestro país es muy serio. Estamos hablando de que las exportaciones automotrices representan el 27% de toda la exportación total. Entonces, es un tema bastante serio. Alicia hablaba de los empleos. Claro que sí, están los empleos, inversiones importantísimas. Y se podrá, bueno, hubo una reunión entre esta señora de General Motors y Mari Barra y el señor Trump. Y la llamó y le dijo, a ver, ¿qué quieres que te dé para que traigas tus plantas a los Estados Unidos? Y le dijo, señor presidente, nada que usted me pueda dar se puede hacer que yo pueda traer mis plantas a los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque va a ser un tema de muchos años. El acuerdo comercial que tenemos son 30 años. Y no es como que te mudas de hoy para mañana pues no se o puede. El próximo mes empezamos a Entonces trabajar el allá. impacto va a ser brutal y ahora pues no termina ahí porque el 2 de abril vienen más aranceles. Y México está esperando el 2 de abril. Me queda muy claro cuál es la posición, lo decía Luis Miguel, de Donald Trump. Donald Trump, ¿qué quiere? Mercado en su país, un mercado más grande que se produzca en su país. ¿Qué quiere México? Es decir, ¿qué preservar pone la inversión, México? digo, finalmente. Pero resistir, nomás resistir, de eso se trata de ganar tiempo. ¿Cuál es la estrategia de negociación? Bueno, ¿Y qué quiere ganar México digamos con esa estrategia de negociación? Evidentemente sí está muy sujeto a negociación el acuerdo comercial, aunque no lo veamos como sujeto de negociación. En realidad sí tienes mecanismos de protección ahí, sobre todo en eso está radicando la defensa de la industria en Estados Unidos y en México. Pero la estrategia de México entonces es la estrategia de la industria. Es utilizar lo que tenemos y la jurídicamente, legalmente, para proteger lo que existe, lo que está firmado. No, puedes tú hacer un cambio arancelario y empezar a grabar, no sé, la leche, el maíz, el frijol, el sorgo, etcétera. Pero son productos que importamos y de los que también dependemos para mantener la inflación bajo control en México. En consecuencia, el aplicar aranceles de una manera no cuidadosa podría generarnos a nosotros un momento de inflación alta con desaceleración económica y eso seguramente lo tienen en la mesa el secretario de Hacienda, el secretario de Economía y la presidenta. Pero entonces, ahora, ¿cuál es la estrategia? Es que es una situación inédita. No, sí, todo es inédito, pero todos con cosas inéditas. Pues todos lo están haciendo. Yo creo que hay algo que están negociando, por ejemplo, para, es que hay plan para A, las plan B, empresas plan C. automotrices o electrónicas, encontrar un mecanismo de depreciación acelerada de inversiones puede ser tan interesante como el compensar el incremento del arancel. ¿Por qué no? Yo me sigo preguntando. Puede ese ser. plan A, ese Tú plan también B, tienes ese que plan ver por C, dentro, ¿no? ese plan D del que se hablaba, del que se decía existía. Yo creo que por lo pronto con Trump hay poco que hacer. Y las áreas de oportunidad de México tienen que ver con lo que controla completamente. Creo que tenemos una agenda que le está pegando mucho a lo económico, que no tiene que ver con Trump, que vale la pena que se revise. O sea, México tendría que estar haciendo cosas en México. Digamos, no es abandonar el campo de negociación con Trump, pero asumir que tienes muy poco control sobre el resultado final de esa negociación. En cambio, en territorio mexicano, yo sí creo que hay de inversiones. A ver, está desde medidas fiscales, está el tema de aduanas,
Está, por supuesto, el tema de reforma del Poder Judicial, que yo insisto, sí es un gran inhibidor de la actividad Pues, ¿cómo no? económica. Absolutamente. Hay una agenda de temas nacionales en donde fundamentalmente el gobierno puede hacer algo que compense en parte. El gran tema al final, lo decía Alberto, lo dice Alicia, estamos hablando de 30 años de ir tejiendo, de ir profundizando, que están en entredicho. En buena medida, la ventaja, si se puede decir así, es a todos los países del mundo les está pasando igual. Oh, sí. Vamos viendo qué hacen otros países y con quién hacemos equipo. Así. Creo que no es un asunto de solos contra Estados Unidos, sino con quién hacemos equipo en un contexto en que a todos les está pegando Pero no se lo puedes dejar a la suerte, ¿no? No se lo puedes dejar, digamos, a la suerte a ver qué se le ocurre y cómo se le ocurre a Trump, a Donald Trump. Estamos en una guerra comercial, algo inédito en los últimos años. Ya se ha vivido esto, se vivió en los 70s. Regresamos a esas épocas. Me parece que ahora es más cruenta porque venimos de una etapa de liberalización comercial que justamente propició el que se aprovechara del mundo la mercancía más barata, la mano de obra más barata. Esto se acabó. Al señor Trump eso no le interesa, la globalización no le interesa, se está desmontando la globalización, se está desmontando todos esos esquemas de apertura para regresar a las barreras comerciales y en ese sentido, pues sí, vamos a vivir en una etapa nueva en donde uno de los ingredientes que no se nos olvide, lamentablemente va a ser otra vez, me duele porque mi bolsillo ya está muy agujerado, la inflación. Pues sí, Eso es terrible. Pues el tema más importante es ese, es cómo vas a controlar eventualmente tú pones aranceles, ¿no? Y vas a traer el maíz amarillo a un precio incremental porque le vas a poner el 25%. No, a lo mejor no es por ahí, pero por algún lado tendrá que ser. Simplemente vas a traer igual el caso del algodón, todas tus telas, vas a traer lo mismo todas las ¿Dónde les piezas dolería que en importas. Estados Unidos? Hay un tema bien relevante y hoy lo comentó la presidenta. Yo creo que también eso está ahí. Es ¿cuántas veces cruza la frontera? Simplemente la frontera, la elaboración de una llanta, la elaboración de un ¿cuántas? guapo. 5 o 6 veces. Exactamente, entonces, ¿qué te la van a aplicar Ya nos 25, vamos. 25? Pues quién sabe, Está todo difícil, se puede. está difícil. Todavía está Gracias, Luis definido. Miguel, Alberto, gracias, Bueno, Alicia, muchas gracias, gracias. Hasta buenas mañana. Pásala.